Muy bien, entonces estábamos nosotros viendo la ANOVA de dos vías con una sola muestra por grupo, o sea, sin replicación. Y vimos acá que el caso simple nos permitía no solamente evaluar la hipótesis central, que si hay o no relación entre, digamos, un efecto conjunto entre ambos factores, en este caso los sistemas de servicio de comida y los hospitales, sobre el tiempo que se tarda en servir la comida. Y encontramos acá que había diferencia. Globalmente había diferencia porque rechazamos la hipótesis nula. Aquí estaba yo les debía el F. Entonces aquí lo escribí. El F calculado 4.64 y el F crítico con 6 grados de libertad respecto de los 8 grados de libertad es 3.58. Entonces si yo lo pongo acá, 6 y 8, ¿cierto? A 0.05 me da 3,58, que es el F calculado. Perdón, el F crítico, F de tabla. Y el calculado da 4.64, o sea, bastante más a la derecha. Está en la zona de rechazo. Y entonces por eso es que se rechaza la hipótesis de igualdad. Si yo aquí pongo es el 4.64 y llego aquí, yo tendría que establecer un error de 2.0252%, que es este número que está acá, significancia, como valor crítico. Por lo tanto, sí, rechazamos la hipótesis nula. Después vimos que lo mismo podíamos hacer para el método y para el hospital, que son X1 y X2. Y aquí teníamos las conclusiones para cada caso. Eso nos permitía llevar a una conclusión global, que era que efectivamente existen diferencias de tiempo globales y entre los métodos, pero no entre los hospitales. No existen diferencias entre los hospitales. No la logramos detectar. Yo puse acá este gráfico, por ejemplo. Pero yo saqué los datos. Esto nos permite hacer un gráfico para ver las medias, ¿no?, de cada uno. Ok. Entonces, lo que uno podría agregar acá es que... Sí. Es que, exactamente, lo que pasa es que hay una hipótesis central, que es esta, pero después surgen dos hipótesis alternativas. O sea, dos hipótesis adicionales. Fíjate que acá tenemos tres pruebas F. ¿Te fijas? Tres pruebas F. Una es para el modelo global. Otra es para si el método tiene un efecto o no en los tiempos. Y otra es si es que los hospitales o no tienen un efecto en el tiempo. Entonces, en realidad son tres hipótesis. Esta es una hipótesis global y esta es por separado cada variable. Entonces, por eso yo pongo acá como conclusión global lo siguiente. Existen diferencias de tiempo entre los métodos. Efectivamente, porque rechazamos aquí la hipótesis nula. Pero no detectamos diferencias de tiempo entre los hospitales. Efectivamente, no logramos rechazar la hipótesis. ¿Te fijas? En el fondo hay tres hipótesis. Sí. Excelente. Excelente. Y eso es porque estamos con dos vías, dos factores. Pero si te acuerdas del caso anterior, acá, con un solo factor, aquí hay una sola hipótesis. ¿Te fijas? Una sola hipótesis. Bueno, que es la misma acá.
Excelente, esa es la diferencia. Entonces lo que podemos ver nosotros ahora es que tal vez puede haber ahora una interacción. Fíjate que este es un concepto distinto. Es decir, que hay una interacción entre los tipos de alimentación y los hospitales. O sea, esta sería una nueva variable, un nuevo factor, un tercer factor si tú quieres, que sería la interacción entre ambos. O sea, puede que uno podría decir, mira, Alexis Sánchez podría ser un factor de que Chile gane o pierda, por ejemplo. Vidal podría ser otro factor de que Chile gane o pierda en un partido de fútbol. Pero además puede que Vidal y se me olvidó. Que Vidal y Alexis juntos se complementen y logren interactuar de tal manera que se conviertan en un nuevo factor. Te fijas que eventualmente podría ser más importante, porque tal vez Alexis solo no genera diferencia, Vidal solo no genera diferencia en los resultados, pero a lo mejor ambos interactuando, jugando juntos, podrían generar interacción. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que se llama interacción, ¿no es cierto? Interacción. Entonces, obviamente, en el modelo de una vía no puede haber interacción porque hay una sola X. Entonces, solamente puede haber interacción en el modelo de 2, 3 o más vías. Muy bien. Entonces, puse acá, los efectos de interacción representan los efectos combinados de factores. Vamos a poner aquí X, sobre la medida dependiente, sobre Y. ¿Cierto? Cuando existe un efecto de interacción, el impacto de un factor, por ejemplo, X1, depende del factor del nivel del otro factor, X2. O sea, hay una interacción. Si varía, mejora el resultado de 1, el hecho que Alexis meta más goles, depende ahora de que esté Vidal en la cancha y que le dé jugadas, de que se potencie. Entonces, esto es algo que es importante porque no hay que olvidar. Porque cuando nosotros hacemos un estudio, tenemos que considerar siempre que exista la posibilidad de interacción entre las variables. Porque si hay efectos de interacción y nosotros no los consideramos, entonces vamos a estar mal interpretando los efectos principales. ¿Cierto? Los efectos principales es considerar solamente X1 y X2. Y entonces lo que estamos diciendo es que habría que agregar este otro efecto, que sería el efecto de interacción. Si solamente me concentro en analizar los efectos principales, ese análisis va a ser incompleto o engañoso, equívoco, falso, si es que hay efectos de interacción importantes. Entonces, bueno, en Stata, eso lo podemos ver, no está tan claro, por eso lo puse. Aquí en los tres puntitos, uno accede a definir o a especificar la forma de que si hay interacción y qué tipo de interacción hay. Aquí pueden ver que hay muchas formas de interacción. La que vamos a ver es la interacción de dos vías. La full factorial los experimentos factoriales establecen formas en que se pueden combinar entre sí las X, ¿ya? Y subcombinarse entre sí. Entonces vamos a
Entonces esto abre, digamos, un montón de posibilidades que es posible que las veamos un poquito más adelante. Entonces nos vamos a centrar solamente en la interacción de dos vías. Entonces vamos a ir a otro ejemplo, porque lamentablemente en el ejemplo anterior, el del tiempo que se tarda en servir la comida, ahí tenemos muy pocos datos para analizar las interacciones. La tabla es chiquitita, ¿no?, de datos. Es muy chiquitita. Entonces agregar un tercer X, que sería la interacción, tú necesitas más datos, ¿cierto? Para tener grado de libertad suficiente. Entonces vamos a tener que buscar un ejemplo con más datos y vamos a usar este que está en Stata. A ver si ustedes lo pueden descargar o me siguen acá y después lo revisan. ¿Ya? Entonces aquí el tema es que X1, por ejemplo, es la droga usada. X2 es la enfermedad que tiene el paciente. Y Y es el aumento de la presión sanguínea sistólica. Blood es sangre, pressure, ¿no? Presión de la sangre sistólica. Entonces la idea es que queremos ver si las drogas, distintas drogas que estamos usando, y el distinto tipo de enfermedad, si esa droga afecta o no afecta la presión para distintos tipos de enfermedad también. Entonces yo voy a abrir los datos, o los puedo abrir desde acá, clear all, cls, esto también podemos borrarlo, clear all, y me voy a ir acá, file, ejemplos del manual, base, y aquí me voy a ANOVA Systolic, este es el que vamos a usar. Entonces, estando conectados a internet, ahí está cargada la base de datos, y ahí tenemos, aquí sí tenemos bastantes datos, ¿ves? Entonces tenemos droga, que sería X1, por ejemplo, enfermedad X2, sistólico X3, perdón, Y. Esa es la variable que queremos medir. Y, por ejemplo, podríamos ver los resultados que tenemos. Tenemos 58 datos de cada uno. Aquí podemos ver las diferencias que puede haber entre cada variable. Voy a tomar este de los gráficos. Aquí, box, vamos a Y, systolic, over, por ejemplo, droga. Diferencias que hay en la presión, dado distintos tipos de droga. ¿Te fijas? Tenemos las 4 drogas aquí, y tenemos acá la presión de cada grupo. Estas tablas que están acá, ya las vimos anteriormente, ¿no? Este punto aquí es un outlier. Este punto que está aquí lo podemos buscar alrededor de un negativo, pero para el grupo 4. Para el grupo 4. Para la droga 4. Para la droga 4. Si buscamos la droga 4, ahí está, ¿ves? Este es una no, este otro. Para la droga 4, que es esta, tenemos un outlier, que es este. No. Droga 1, perdón. Droga 1, tenemos un outlier que es este, el menos 3. Claro, están todos súper arriba, pero aquí hay uno que está en negativo, que es este. Y este me lo marca, ¿no? Ya. Bueno, y lo mismo, entonces queremos ver si estos grupos queremos inferir acerca de la población, ¿cierto? Y vamos a poner acá
Ahora lo mismo, pero respecto del tipo de enfermedad. Ahí está. Desde el punto de vista del tipo de enfermedad y la presión. Entonces, bueno, voy a copiar esto acá por si ustedes después quieren hacer estos gráficos, los tengan a mano. Yo puse ahí un summary, ¿cierto? Para ver cuántos datos tenía. Y ahora vamos a hacer el ANOVA simple de 2 vías. ¿Por qué 2 vías? Porque tengo 2 variables acá. 2x. Y el ANOVA me dice lo mismo de siempre. Primero, que rechazamos la hipótesis global y por lo tanto de igualdad de medias, y por lo tanto encontramos que la presión sistólica varía a través de los distintos tipos de droga y distintos tipos de enfermedad. Esa es la conclusión para el modelo completo. Ahora, respecto del tipo de droga, encontramos que también hay diferencia. 9,17. Bastante significativa la diferencia. Rechazamos la hipótesis de igualdad y entonces, como rechazamos la hipótesis de igualdad de medias, nos vamos por la hipótesis de que la hipótesis es falsa. Rechazamos igualdad y vamos por que hay diferencias. Encontramos evidencia de diferencia de media por droga. O sea, la droga, encontramos que efectivamente estas diferencias son significativas. Pero no encontramos aquí, no encontramos diferencias por tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí no estamos rechazando H0. No estamos rechazando H0, que es la hipótesis de igualdad de medias entre los grupos. Entonces, estamos diciendo que respecto a esto, el tipo de enfermedad 1, 2 o 3, no encontramos diferencias significativas. Bueno, puede verse más o menos porque hay un traslape, ¿no? Traslape entre los grupos. En cambio, por acá, en el de droga, claro, este, por ejemplo, no se traslapa para nada con este. Entonces, hay más diferencias aquí. Eso tiene mucho sentido. Perfecto. Entonces, yo puse acá los resultados. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer ahora es agregar la posibilidad de que haya interacción. La interacción, nosotros vimos antes que se establecía con el símbolo gato. Interacción entre esta variable y esta variable. Entonces, eso lo podemos hacer ahí, o podemos ir acá, ¿cierto? ANOVA, variable dependiente es la presión. El modelo quiere decir que es la enfermedad y la presión. Y vamos a ir acá a los 3 puntitos y aquí vamos a definir que estamos con una interacción de 2 vías. Son una interacción simple. Y ponemos aquí que va a haber interacción entre ellas. ¿Te fijas? Y le agregamos aquí la interacción simple. ¿Ok? Ok. Factor variables may not contain negative values. A ver. Déjame chequear. ANOVA, systolic, disease, drug. Perdón, puse 2 veces la variable. Vuelvo atrás. Puse 2 veces disease. Nada que ver. Entonces vuelvo acá. Variable droga. Dijimos interacción droga contra
disease. Ahí sí. No, contra sistólico. Les cambió de orden acá, fíjate. Porque disease es Y. Bueno, lo agregamos. No. A ver, de nuevo. Systolic es la presión, disease systolic. Perfecto. Vamos ahora a la interacción. Droga, disease. ¿Y por qué me está tomando este de acá? Porque aquí estoy mal. Aquí estoy mal. Ahí sí. Y ahora sí. Drug contra disease. Ahora sí. Drug y disease. Y me voy acá. Y ahí sí. Entonces, es lo mismo que tengo acá. Es lo mismo que tengo acá. Entonces aquí se ve claramente que aparece el efecto de interacción ahí, ¿no? Drug y disease. O sea que la droga, el tipo de droga y el tipo de enfermedad pueden interactuar entre sí. Conclusión. Ahora tenemos 4 pruebas de hipótesis. La primera es la global, incluyendo ahora la interacción. Y aquí vemos que se rechaza la hipótesis de igualdad globalmente. Vemos que se rechaza la hipótesis de igualdad de la droga respecto a la presión. O sea que la droga afecta la presión, estadísticamente. Pero no encontramos ahora efectos respecto de que el tipo de enfermedad determine la presión. Y tampoco encontramos que haya una interacción entre la droga y la enfermedad, porque aquí no rechazamos la hipótesis, ¿no? 0.39 es mucho mayor que 0.05. De tal manera que ahí tenemos una ANOVA simple, de 2 efectos, pero simple todavía. Coméntenme si me van siguiendo hasta ahí. Sí, profe. Ya, perfecto. Sigo entonces. Bueno, la interacción full me la voy a saltar. Pero en todo caso se muestra con 2 gatos. Y eso quiere decir que aparecen otros efectos acá que no están mostrados. Y ahora nos vamos al ANOVA de 2 vías, pero con varias muestras por grupo. O sea, con replicación, también se le llama, o con muestras repetidas. Entonces, dice lo siguiente. La diferencia entre el ANOVA clásico y el ANOVA de medidas repetidas, que es este que estamos viendo ahora, es que las medidas del mismo paciente en diferentes momentos no se supone que deben ser independientes y por lo tanto la matriz de covarianza de E no es diagonal. Bueno, eso quiere decir que estamos admitiendo la posibilidad de que estas de que haya diferencia para X1 en los grupos de X2. Bueno, en este ejemplo puede quedar más claro si lo vemos de la siguiente manera.
se desea probar si existe un efecto en la producción, ¿cierto? Por ejemplo, kilos o toneladas producidas, de dos factores. Uno sería, por ejemplo, X1, el sistema de computación. El sistema de computación, estos tres sistemas. Y X2, los dos software disponibles. Hay dos software disponibles. Pero en lugar de tener una sola muestra para cada software, tenemos tres muestras para cada software. ¿Te fijas? O sea, si nos comparamos con el caso anterior, aquí tenemos para cada hospital una sola muestra. ¿Cierto? Es decir, para el tipo de alimentación 1, para el tipo de alimentación 1, tenemos una sola muestra. Para el tipo de alimentación 1 y en el hospital 2 tenemos una muestra. Tipo de alimentación 1, hospital 3, tenemos una muestra. En cambio acá tenemos para el sistema 1, software 1, 3 muestras. ¿Te fijas? Para el sistema 1, software 2, tenemos 3 muestras. Y aquí están los resultados. Entonces, vamos a ingresar esto. Yo lo voy a ingresar aquí a Excel. Y vamos a ver cómo seguimos. Porque obviamente lo que queremos evaluar es si hay diferencias o no significativas entre los software y los sistemas de computación respecto de la producción, que es lo que está en el cuerpo de la tabla. Entonces, me voy acá a Excel y vamos a ingresar estos datitos acá. Entonces vamos a poner aquí sistema 1, 2, 3. Vamos a centrar todos los números. Vamos a poner aquí 27, 26, 25, 28, 27, 29. 20, 22, 21, 20, 26, 23. Y vamos a poner acá 30, 26, 28, 30, 31 y 29. Ok, entonces este es el software 1. Software 1. Y este es el software 2. Ahí. Entonces esta tablita igual la voy a copiar acá. 25, 28, 27, 29, 20, 22, 21, 20, 20, 30, 26, 28, 30, 39. Muy bien. Vamos a reemplazar esta para que quede más fácil de que ustedes puedan copiar y pegar nada más. Vamos a pegarlo de esta manera y lo vamos a poner ahí. Y vamos a achicar esto a 8. Ok. Entonces, tenemos que llevar esto a la forma en que Stata permite hacer leer los datos correctamente. Entonces, en Stata vamos a poner acá de la siguiente manera. Este va a ser, por ejemplo, a ver qué letras usé yo acá. Soft y Syst. Sistema. Este es el sistema 1. ¿Cierto? Está ahí. Este es el sistema 2.
Y este es el sistema 3. Ahí. 3. Perfecto. Ahora, respecto al software, vamos a poner acá. Este lo voy a poner acá. Y vamos a poner acá software le puse. Sí, soft. Entonces, este es software 1. Este es 2. Este es 1. Este es 2. Este es 1. Este es 2. Y ahí tenemos identificado todo. ¿Y qué más usé? Y. A este le puse Y, que no es otra cosa que la producción. Y ahora sí, esto lo vamos a copiar aquí en Stata. Ahí estamos. Y tenemos 18 datos de producción, de sistema y de software. Mínima, media y todas las estadísticas importantes. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra ANOVA. Dice la pregunta, considere una posible interacción. Se desea probar si existe un efecto en la producción de estas dos cosas. Muy bien. Entonces vamos a partir con una ANOVA Y contra estos dos. Estoy ahora corriéndolo sin considerar una interacción, ¿cierto? Entonces lo voy a poner aquí. Antes de eso, puede ser interesante revisar este grafiquito que está aquí. Fíjense ustedes que aquí abajo tenemos los sistemas, que son estos tres sistemas, ¿no? Las columnas. Y acá tenemos, todas estas son medias. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Voy a calcular las medias de Y para sistema y para software. Entonces, para el nivel 1, no, lo que tenemos en el eje acá es el nivel sistemas. Dame un segundito. Sistema. Y queremos contra la producción del empleado, la producción contra Y. Y queremos la media de el nivel 1 y del nivel 2 del software, claro. Claro que aquí en table no queda tan clarito. Para el sistema 2, la media es 20. No. Para sistema. Para I. Ahí sí. Para el sistema tenemos la media global 27, pero la queremos separada en las categorías. En las categorías de acá está. Sistema y software. Ahí está. Entonces,
Voy a copiar eso, pum, aquí, por si ustedes lo quieren revisar después. ¿Y dónde lo pongo? Aquí. Aquí. Entonces lo que tenemos acá, a ver, vamos a cerrar esto. Lo que tenemos acá es el promedio de sistema y de software. Entonces tenemos acá sistema y el software lo tenemos acá. Y lo que tenemos acá para cada sistema y para cada software, los promedios de producción. Entonces aquí tenemos 26, 21, 28. 26, 21, 28. Después 28, 23, 30. 28, 23, 30. Son simplemente los promedios. Entonces, tal vez queda mejor aquí al ladito. Ahí. Entonces el tema es si hay o no hay diferencias en la producción, ¿no es cierto? Fíjate que aquí, al variar el nivel de sistemas, para abajo, la producción se mantiene básicamente sin cruzarse respecto del nivel. O sea, pareciera que hay una relación entre el sistema y la producción que no tiene que ver con el software. Porque el software como que permanece constante esta diferencia. ¿Te fijas? Esta es la idea que da el gráfico. ¿Sí? No sé si lo logran ver. O sea que el sistema es tan fuerte, las diferencias que genera el sistema, pasar del sistema 1, 2, 3, hace que varíe todo. Para el paquete 1 y para el paquete 2. Software 1 y software 2. Por lo tanto, da la impresión de que aquí lo que está mandando son las diferencias de sistema. ¿Te fijas? Entonces veamos acá. Dime. ¿Cómo se hace ese gráfico? Ese gráfico lo podemos hacer de varias maneras. A ver. Podría ser un scatter line. Hagámoslo, a ver. O hagámoslo acá arriba. Gráficos. Entonces. No, porque lo que queremos son los promedios. Voy a dejar pausar acá la grabación. Y vamos a poner este gráfico acá con esta instrucción. La media de Y para sistemas y para software. Es un gráfico aproximado que nos dice que hay en primer lugar pusimos para sistema. Estos son los promedios para sistema. Y lo mismo, pero para software, que sería este de acá. Y ahí más o menos se ven las dos curvas que estamos mostrando aquí, ¿cierto? Más o menos. Bueno, el desafío entonces es hacer el ANOVA. Si hacemos el ANOVA común y corriente, vamos a obtener ANOVA, el ANOVA ingenuo, llamémosle, sería este. Allí, sin interacción. Entonces aquí encontramos que efectivamente hay diferencias globales, hay diferencias a nivel de sistema,
y hay diferencias a nivel de software. Más claramente hay diferencias de sistemas respecto que de software. Efectivamente hay más diferencias a nivel de sistema, acá, sistema, que a nivel de software. Que estas diferencias de acá, o dicho de otra manera, hay más diferencias entre las columnas que entre las filas. Perfecto. Pero si nosotros somos más estrictos, tendríamos que agregar acá el término de interacción, que sería esto de acá con esto. Y resulta que ahora en este caso, si agregamos la interacción aquí, encontramos que globalmente rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto?, de igualdad global. Rechazamos que haya igualdad de sistema y rechazamos que haya igualdad a nivel de software. Pero fíjense, aquí no se rechaza para nada. Es decir, la hipótesis de que ausencia de interacción. O sea, esto me está diciendo a mí que no hay interacción. No hay interacción para nada. ¿Por qué no hay interacción? Eso lo estoy viendo acá. Porque si hubiera interacción, al variar el nivel de sistemas, también debiera variar el software. Pero aquí yo veo que el software no varía. O sea, la diferencia se sigue manteniendo igual. Sigue siendo mayor el promedio del paquete 2, del software 2, que del software 1. Si aumento el nivel a 2, el nivel 2, sigue siendo el software 2 mayor que el 1, y si aumento más sigue siendo. Entonces no hay interacción. Para que haya interacción tendría que haber alguna diferencia. Volviendo al ejemplo del fútbol, esto podría pensarse de la siguiente manera. Voy a achicar esto aquí. Ahí. Podría pensarse de la siguiente manera, mira. Uno podría pensar que esto es el nivel en que juega Vidal, por ejemplo, y este es el nivel en que juega Alexis. Entonces, si Vidal juega mejor o peor, ¿cierto? Para que haya interacción, eso tendría que tener un efecto de cómo juegue Alexis. ¿Se fija? Tendría que tener algún cambio. Por ejemplo, si Vidal juega mal, tal vez Alexis también juegue mal. Pero si juega mucho mejor Vidal, Alexis tendría que jugar probablemente mucho mejor. Pero resulta que aquí nosotros vemos que sea como sea que juegue Vidal, vemos que la diferencia de nivel malo o bueno de Alexis se mantiene constante. Sigue habiendo 2 de diferencia. O sea, no mejora el desempeño de Alexis. No mejora. Tendría que haber un cruce en esos 2 gráficos que están acá para que haya una interacción. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, dame un segundito, insertar tabla 2. Este lo vamos a poner ahí. Y este otro lo vamos a poner acá. Este sería el ANOVA simple. Ahí.
Ahí, tal vez. Ahí. Sistema software. Sistema software. Entonces, conclusión, 6,35, ¿cierto? Es mayor que 4,75. Ah, me falta, voy a ser un poquito más claro aquí, Voy a ser un poquito más claro. Este que está acá es el F calculado, es mayor que el F tabulado, que tendría que ser un F de, lo vamos a calcular acá con el PQRS, un F de 1,12. Vamos a poner acá 0.05, 4,75, ahí está, ¿ves? 1,12 grados de libertad. 1,12, 4,75. Entonces, nosotros hemos calculado 6,35, está por acá. Entonces está en la zona de rechazo. Por lo tanto, aquí rechazamos la hipótesis de que haya igualdad respecto al software. Hay diferencias significativas de software. Al cambiar el software, cambia el nivel de producción. ¿Por qué? Porque se rechaza la hipótesis nula. Y si yo me voy aquí al valor a 6.35, voy a obtener la significancia, que es 2.69% que está acá, ¿ves? Muy bien. Entonces, la conclusión es que medias de filas, software, no son iguales. Hay diferencias de software. Si lo medimos así, software, todas estas filas son diferentes entre sí. Veamos la otra hipótesis. F calculado versus F tabulado. El F tabulado para la otra hipótesis es, ¿dónde estoy? Para sistema, 2,12. Entonces me voy acá, 2,12, 0.05, me da 3.89. Ahí está, 3.89, el tabulado. El F calculado es 27. Uf, está súper a la derecha. Entonces rechazamos con muchas ganas la hipótesis nula. Por lo tanto, como la hipótesis nula es de igualdad, llegamos a la conclusión de que son distintas. Entonces, estamos hablando ahora de los sistemas. Las columnas son distintas. Esta es distinta de esta y esta es distinta de esta. Hay diferencia. Claro, se ve que con muchas más ganas hay diferencia porque esta está, ninguna llega, el máximo es 26 de esta. Y acá, por ejemplo, el mínimo es 26. Entonces se ve que hay grandes diferencias a nivel de sistema. No son iguales. Las medias de las columnas no son iguales, sistema. Ahora veamos la interacción. H0 no existe interacción. Entonces, vamos a ver acá. El F calculado es 0 versus F tabulado o crítico, que también le llaman, va a ser con 2 y 12.
3.89, que es el mismo de aquí arriba, porque tiene los mismos grados de libertad que el sistema. 389, 389. Entonces llegamos a que, bueno, 1, ¿cierto? Porque si el F calculado es 0, está todo a la izquierda, está en el extremo izquierdo, y bueno, no hay interacción, no se rechaza la hipótesis nula, no hay interacción entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que dado un valor de Y, para el nivel 1 del sistema, vamos a ver acá, dado un valor de Y para el nivel 1 del sistema, por ejemplo, esta línea de aquí abajo, y cambia, Y cambia al cambiar al nivel 2 y 3. Es que no hay... es que estamos viendo aquí este es el software, ¿no? Software 1 y 2. Sin embargo, dice, estos cambios no son afectados para nada por el tipo de software. Claro, el tipo de software, acá no hay ningún efecto. Esta diferencia se mantiene. La diferencia de niveles de software, la diferencia que existe entre el software 1 y el software 2 se mantiene para cualquier nivel del sistema. Entonces no están interactuando. Así de simple. Y cambia al cambiar al nivel 2 y 3. Sí, está mal explicado, ¿eh? Lo voy a explicar mejor. No hay interacción. Voy a poner mejor que las diferencias medias entre de Y para cada software se mantienen para cualquier nivel de sistema, sea nivel 1, nivel 2 o nivel 3. A ver si se entiende mejor ahí. Déjame sacar esto. Esto me está estorbando aquí. Ahí. Entonces, no hay interacción. ¿Por qué? Porque las diferencias medias de Y para software del nivel 1 y nivel 2, ¿cierto? Software nivel 1 y nivel 2, esas diferencias se mantienen para cualquier nivel de sistema. Claro, sea que yo varíe el nivel del sistema, no va a generar cambios en las diferencias de nivel. No hay interacción. Eso es. ¿Se entiende eso de por qué no hay interacción en el gráfico? Ya, excelente, excelente. Entonces, tengo otro ejemplillo por aquí, pero si quieren, descansemos un ratito, paremos 5 o 10 minutos y hacemos el último ejercicio. Yo tengo... Entonces, estábamos viendo este ejemplo en el cual vimos que finalmente no había interacción. No había interacción entre las dos X1 y X2.
Y entonces acá se plantea un ejemplo similar, pero con datos levemente distintos. Y ahora vamos a repetir la evaluación y vamos a ver si encontramos interacción. Entonces, aquí están los datos, copiamos, los vamos a pegar acá en Stata. Vamos a borrar los datos, los vamos a pegar acá. Ahí están. Y vamos ahora, bueno, el resumen, 18 datos. Podemos hacer el gráfico que habíamos hecho antes. El gráfico era este, que no es el gráfico ideal, ¿no? Pero aquí sí que se ve una cosa distinta. Te fijas que los patrones son distintos. Entonces aquí pareciera haber alguna suerte de interacción. Entonces, bueno, vamos a correr el ANOVA sin interacción, ¿cierto? Pero el que realmente nos interesa es el ANOVA con interacción, que es este de acá. Este es el ANOVA que nos interesa. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Me parece que es el mismo que tengo abajo. Exacto, solamente que está calculado de otra manera. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el efecto de interacción ahora, sistema con software, efectivamente se rechaza la hipótesis nula de no interacción. Por lo tanto, sí aquí encontramos interacción. ¿Te fijas? Aquí encontramos interacción. ¿Por qué? Porque como vemos acá, al variar el nivel de sistemas, en lo que es software, acá arriba, cambia. Dice, error en el gráfico, en el punto 28, nivel 3 debe ser 29. Hay un pequeño error acá, pero yo voy a hacer este gráfico de nuevo porque vi que hay que instalar un complemento. Y lo vamos a hacer. Ya. Entonces aquí sí se ve que hay una interacción, porque como les digo, al variar el nivel de sistemas, eso afecta el desempeño del nivel. Hay un cambio, no se mantienen paralelas las dos líneas. Y ahora, como les digo, la interacción está presente. 5.6 389. Esto podemos verlo más claro. Podría ser acá. F calculado igual a este que es el F crítico, que tendría que ser un F de 2 y 12. 2,12. Lo buscamos acá. F 2,12. 0,05. 3,89. Perfecto. En resumen, estamos en la zona de rechazo. Se rechaza H0, que dice no hay interacción. Esta hipótesis la rechazamos y encontramos finalmente evidencia de interacción. Bueno, nos hemos saltado toda la parte que es de cálculos para tratar de transmitir la intuición gráficamente y utilizando Stata. Por supuesto, esto uno lo puede hacer en Excel, encontrar todos los números y puede hacerlo bastante más formal, pero como tenemos que ver varios temas, prefiero que lo veamos así, de esta manera, con más claridad. Yo me voy a quedar con la tarea de hacer este gráfico en Stata, porque la verdad es que es bien útil para el ANOVA.
Así que buen punto. Me quedo yo con esa tarea. Yo había hecho este gráfico, pero este gráfico no es ideal. De hecho, yo puse las líneas ahí. Así que no es el gráfico ideal. Les dejo la tarea, porque creo que tenemos ahora hasta esta hora. Entonces la tarea consiste en lo siguiente. Voy a ir acá. Ustedes van a ir a este link que está aquí. Y aquí sale este ejemplo, que está bien desarrollado, está abajo, con datos que ya incluso hemos visto. Entonces lo que les voy a pedir es que revisen cada uno de estos pasos y los vayan ustedes comentando, explicando, entendiendo. ¿Ya? Paso a paso. Todo esto paso a paso. Entonces, me voy a ir a Classroom, aquí, y vamos a crear tarea 4. Las instrucciones. Desarrollar paso a paso ejemplo ANOVA de Stat. Ya, entonces voy a poner acá resolver en Word. Ir explicando paso a paso el desarrollo del ejemplo completo. Entonces aquí vamos a poner como fecha el domingo 25. Creo que le poníamos a las 10 p.m. ¿Cierto? 25 a las 10 p.m. ANOVA. Coméntenme si lo tienen claro. Sí, se entiende. Ya. Excelente. Bueno, entonces ahí está la tareita. Cualquier cosa me comentan por WhatsApp o por email. Pero como les digo, es simplemente resolver ese ejemplo. ¿Dónde está? Este ejemplo. Oh, se me perdió. Lo cerré. Este ejemplo, ir explicando paso a paso lo que se está haciendo, ¿no? Cada instrucción. Instrucción por instrucción. Ir entendiendo bien lo que hace. Y lo comentamos al inicio de la próxima clase.